Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos y especialmente a todo el equipo organizador, a Alexa y a todas las personas de la Universidad de Antoquia que, bueno, pues que han puesto el esfuerzo de montar este congreso online y en las circunstancias en las que estamos. Ojalá estuviese en Medellín, pero les hablo desde el salón de mi casa. Entonces intentaré ser breve. Mi presentación surge también o nace también de la experiencia en el proyecto Héroes y en concreto, ay, perdón, que está viendo la vista de presentador. Ah, vale, aquí está. Surge del proyecto Héroes y, ay, perdonad que no estoy viendo la pantalla a la vez. Disculpad un segundo. Vale, perfecto. Como les decía, surge del proyecto Héroes y se centra en concreto en una de las variables o de los posibles estresores que, como comentaban antes tanto Franco como Alexa, tratábamos de identificar en el proyecto, que en este caso el estigma o el estigma referido, ¿no?, por las personas. Teníamos un par de ítems en los que preguntábamos a las personas que respondían a la encuesta si se habían sentido discriminadas o estigmatizadas por el hecho de ser profesionales sanitarios. Lo primero que les quería mostrar, pero creo que no se va a escuchar, es un vídeo muy breve, grabado desde la ventana del salón desde donde os hablo, en marzo de 2020, y lo que se oye de fondo, que probablemente no lo escuchen ustedes porque no se puede compartir el sonido, son aplausos. Aquí en España y concretamente en Madrid, que fue uno de los epicentros de la pandemia en Europa, todos los días a las 8 de la tarde se puso en marcha esta iniciativa en la que todos salíamos a aplaudir en los balcones en reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios. Como a veces una imagen vale más que 1000 palabras, yo quería ponerles este vídeo en contraposición a otro que ahora mismo he perdido y que, como no tiene audio, pues más bien os lo voy a contar. Eh, que sí, gracias, Patricia. Entiendo que es que cuando lo pongo en pantalla completa dejo de ver el vídeo de la. A ver. Vale, ahora la tengo en pantalla completa. Creo que la estáis viendo en pantalla completa, ¿verdad? Y yo soy capaz de ver el chat a la vez. Esto es lo que yo quería desde el principio. En paralelo, les quería mostrar un vídeo que el New York Times tituló Los kamikazes de la salud, ¿no?, en referencia a las condiciones de trabajo en las que trabajaban los profesionales de la salud, sobre todo durante los meses de marzo, abril, mayo, o sea, durante la primera ola de la pandemia en España. Quería mostrarles estos dos vídeos que contrastan uno con otro en referencia a cómo podíamos salir a la calle a aplaudir, pero a la vez los profesionales seguían sin tener equipos de protección individual suficientes en el trabajo, seguían exponiéndose día tras día no solo a infectarse ellos mismos, sino a luego infectar a sus familiares y cómo además tenían que sufrir una especie de segunda ola de estigma, de discriminación contra ellos, porque entonces no se sabía nada, no se sabía todavía cómo era la transmisión del virus, cómo era la infección. Y recuerdo casos en España donde aparecieron pintadas en portales donde vivían sanitarios, insultándoles, diciendo que no querían que fueran allí, que no querían que volvieran a su casa, que se quedasen a dormir en los hospitales, etcétera. Parecía, por tanto, pertinente estudiar el impacto de este estigma y de esta discriminación sobre la salud mental, ¿verdad? Poniendo esto en contexto, la idea como os decía al principio, la idea de este estudio era buscar determinantes de la salud mental, ¿no? ¿Por qué buscamos determinantes de la salud mental? Bueno, pues como os pongo aquí en el punto 3, conocer los determinantes es fundamental para modificar los desenlaces.
Actualmente, la mayoría de los estudios que hay sobre el impacto de la pandemia en sanitarios son estudios que todos siguen un diseño de encuesta y que en general tienen problemas de representatividad. Franco ha mencionado bastante sobre esto, en concreto los problemas de representatividad o de tasas de respuesta que tenemos en Héroes, así que no voy a insistir en ello, pero sí que nosotros, a diferencia de otros estudios disponibles, pues al menos sí tenemos una cohorte bien definida de profesionales sanitarios a los que hacer un seguimiento prospectivo, ¿no? En una suerte de diseño longitudinal. Estos estudios, tal y como están ahora, dificultan tanto o amenazan tanto la validez interna de los estudios, a la inferencia causal, porque es verdad que son estudios donde las asociaciones entre variables cuesta un poco hacerlas a veces por el hecho de pues, influencias de otras variables espurias o extrañas que puedan estar contaminando esa asociación, y luego dificulta también la generalización de los resultados. Hasta ahora, un resumen muy escueto de esos determinantes que parece que explican una peor o que estarían asociados a una peor salud mental entre los sanitarios, pues encontramos el sexo femenino, el hecho de ser mujer, reportar insuficiente acceso a los equipos de protección, algunos tipos de trabajo, como por ejemplo profesionales de enfermería, frente a otro tipo de profesionales, el hecho de ser trabajadores de primera línea, o de haber tenido que estar en cuarentena o aislamiento, que esto en el caso de España era bastante habitual entre los sanitarios, el hecho de ser jóvenes o, como parece lógico, el tener una historia previa de salud mental. Entre todos estos determinantes bien establecidos, o que yo personalmente considero bien establecidos después de una revisión de la literatura o varias, no aparece el estigma o la discriminación, ¿no? Sabemos, sin embargo, que ha habido un aumento de estigma y discriminación contra el personal sanitario durante la pandemia. Una de las explicaciones que da Taylor en un estudio realizado en Canadá es que probablemente sea porque los sanitarios son percibidos como vectores de transmisión del virus. Es evidente, por evidencias previas a la pandemia, que el estigma y la discriminación son determinantes de problemas de salud mental, están asociados con una peor salud mental. Por tanto, es esperable que ante un aumento de la discriminación generalizada contra los profesionales sanitarios se pueda esperar un aumento concurrente de los problemas de salud mental. Sin embargo, durante la pandemia, la asociación causal entre estigma y discriminación y problemas de salud mental ha sido poco estudiada. Os menciono aquí dos estudios no con demasiada calidad metodológica que se plantean esta pregunta de investigación y dan respuestas un poco inconclusas, pero todas en la línea lógica y esperable de una asociación positiva, una correlación positiva o una asociación incluso en modelos ajustados por variables de confusión entre estigma y problemas de salud mental. Nosotros hicimos un estudio que está disponible, lo tenéis al final en las referencias, y está publicado en la Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental, donde perdonad que se ha colado aquí un texto que no debía estar, pero bueno. Donde veíamos o tratábamos de responder a esta pregunta. Existe una asociación entre el estigma percibido o la discriminación percibida y los problemas de salud mental. Y se observan las líneas, las últimas tres líneas, los últimos tres grupos donde pone depresión, malestar psicológico e ideas de muerte. Lo que se observa en estas dos columnas es que las personas que no refieren o que no reportan haberse sentido discriminados, en general tienen unas puntuaciones menores en el PHQ-9, 6,5 puntos frente a 9,16, en una escala cuyo rango va de 0 a 27. También en el GHQ-12, una diferencia de 1,5 puntos en una escala cuyo rango va de 0 a 12. Y también en las ideas de suicidio. Esta diferencia es menor, ¿no? Un 80% entre las personas que no refieren discriminación y un 78%, perdonad, pensamientos de muerte referidos por un 4,5% de aquellos que no refieren discriminación y un 8% de aquellos que sí refieren discriminación.
Tras ajustar o modelar estas asociaciones, ajustando por posibles factores de confusión, como por ejemplo la edad, el sexo, el hecho de tener una historia previa de problemas de salud mental, lo que encontramos es que efectivamente había una asociación causal entre ambas variables. Es interesante observar aquí que entre las personas con historia previa de salud mental hay más o menos el mismo porcentaje de personas que refieren discriminación que no la refieren, un 5,4% frente a un 5,5%. Esto es interesante porque parece que la historia previa de salud mental quizá no sea la variable que esté explicando el hecho de que alguien se sienta discriminado y puede no estar influyendo en esa asociación, mientras que quizá es la propia discriminación o la propia sensación de sentirse discriminado o estigmatizado la que está influyendo en la salud mental de las personas. Y lo que encontramos aquí fueron podéis observar los diferentes tipos de trabajo parecidos a los que Alex había mencionado previamente, médicos, enfermeras, técnicos, lo que nosotros llamamos técnicos de salud, pues desde técnicos de rayos X, por ejemplo, hasta técnicos de laboratorio. Este grupo de trabajadores auxiliares, que incluía pues, trabajadores de cocina, de limpieza, conductores, etcétera. Y un poco este gráfico, lo que se puede ver en él son dos cosas fundamentales. La primera, la gran variabilidad que existe, ¿no?, en las puntuaciones. Y la segunda, que en realidad no hay grandes diferencias, porque fijaos que tampoco oscila demasiado la puntuación en el GHQ-12, ¿no? Tampoco hay grandes diferencias entre los grupos de trabajo en las puntuaciones reportadas en los instrumentos de salud mental, ¿no? Aunque sí que se pueden observar algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, en el grupo de otros trabajadores de la salud, pues sí parece que aquellos que sí que reportan discriminación tienen una distribución de puntuaciones mayor que aquellos que no reportan discriminación, ¿no?, en el GHQ-12 y también en el PHQ-9. También lo vemos en los profesionales auxiliares, ¿no?, en estos conductores, profesionales de cocina, de limpieza, etcétera. También vemos que hay bastante más diferencia entre quienes reportan discriminación y quienes no lo hacen, ¿no?, mostrando una peor salud mental aquellos que reportan discriminación. Mientras que en otros grupos, por ejemplo el de los médicos o el de las enfermeras, no hay tanta diferencia o parece que no afectaría tanto el hecho de reportar estigma, ¿no? Me planteo si no será que precisamente esos grupos de trabajadores donde uno puede esperar una clase social algo más baja y un nivel educativo algo menor por ser trabajos menos cualificados, sea precisamente donde más impacto, ¿no?, pueda tener el estigma o la discriminación. Y cómo esto entroncaría también con toda la filosofía del proyecto Héroes, no solo en términos de salud mental global, como comentaba Franco, sino también de poder dar voz a aquellas, no solo a aquellas regiones, sino también a aquellas personas que no suelen tenerla en este tipo de estudios, ¿no? Y por ser breve y dejar espacio para la discusión, las principales limitaciones del estudio se han mencionado ya. La general es el tipo de muestreo que utilizamos y los problemas de representatividad que tenemos en muchos países. En España, por ejemplo, hemos sido capaces de estimar tasas de respuesta y varían mucho en función de las secciones, ¿no? Pueden ir desde menos del 1% hasta casi el 90 y pico por ciento en determinados centros de trabajo. Nosotros en concreto no utilizamos un instrumento estandarizado para medir estigma y discriminación, aunque sí que utilizamos instrumentos estandarizados para medir los desenlaces. Esto es una práctica que, aunque no sea la ideal, pues sí que se ha hecho en algunos otros estudios y siempre queda espacio a posibles factores de confusión residual, ¿no?, en este tipo a la hora de establecer asociaciones causales. Lo que sí que parece es que es plausible que existe una asociación causal entre el estigma o la discriminación referidas y la mala salud mental y que, como les decía anteriormente, esto parece no estar asociado con historia previa de salud mental, parece ser un nuevo emergente. Y nosotros en el trabajo lo que hacemos es concluir que podría ser útil poner en valor y poner en marcha una serie de medidas comunitarias dirigidas a valorar el trabajo del personal sanitario. Medidas casi
de esto que llaman más media, ¿no? Dirigidas a la población general para crear información real y fehaciente sobre qué hacen nuestros sanitarios y por qué merecen todo el respeto y todo el apoyo, ¿no? Es que esto sería todo por mi parte. Aquí tiene el listado de referencias y luego encantado de compartir con vosotros la presentación si eso es útil.